año ya 2022, una conferencia más del ciclo dedicado este año al campus de Soria por parte de la Fundación Científica de Caja Rural de Soria, cuyo director, el doctor Ruiz Liso, me acompaña a mi izquierda, y a mi derecha, pues, el ponente de hoy, de todos conocido, José Luis Bravo. Dejaré al doctor Liso que lo presente, pero a mí me gustaría dar un par de ideas. Esta tarde comentábamos antes de empezar la charla, pues recordar es volver a vivir, según la vieja canción de los Diablos, creo que era. Año 1972, el entrañable, yo suelo decir siempre, Colegio Universitario Soriano. Hoy se va a hablar de ello. Me gustaría, bueno, con más de 50 años de perspectiva, o cerca de 50 años de perspectiva, el poner en valor aquella historia. Yo creo que la historia siempre es bueno recordarla, para proyectarnos desde hoy, desde un campus muy distinto a aquel que comenzó en una lejana ley del año 1970, para proyectarnos hoy en la Universidad de Valladolid hacia el futuro como un campus que siempre, pues, en nuestra opinión, realiza una importante labor social, económica y cultural en una provincia como Soria. Dispuestos a recordar, que yo creo que siempre es bueno para, insisto, proyectarse al futuro, pues vamos a escuchar al ponente, y antes vamos a darle la palabra al doctor Ruiz Liso, agradeciendo siempre a Caja Rural, y más, si cabe, este año, pues su dedicación y sus atenciones, que son mutuas, para el campus de Soria. Cuando quiera. Muchas gracias al señor Ruiz, don José Luis, vicerrector de este campus tan entrañable, y del que el señor Bravo Pacheco va a hablar en los próximos minutos. En primer lugar, quiero disculpar el que sea una conferencia exclusivamente televisada y, yo no sé si es la palabra correcta, screenizada, es decir, que la vamos a ver por screening, pero las circunstancias de la pandemia, las circunstancias de este COVID-19 que nos sigue afectando y que espero que esto cambie pronto, pues nos hace que seamos cautos, que hagamos una medicina preventiva también a la hora de las conferencias. Hablar de José Luis Bravo Pacheco, a mí, por un lado, me resulta fácil porque lo llevo conociendo muchísimos años, lo llevo oyendo en la radio muchísimos años, lo llevo viendo en televisión Castilla y León, la 8, desde hace muchísimos años, y tengo que decir que es un referente en la información soriana. Yo creo que nadie como él ha sabido a lo largo del tiempo captar lo que pasaba en esta provincia desde hace muchísimos años. Y además creo que, y no quiero ponerle colorado a él, pero el motivo fundamental de que hoy esté aquí es, aparte de sus conocimientos, es su honestidad profesional. Creo que nunca se casó en el sentido no marital, sino en el sentido profesional con nadie. Yo lo recuerdo desde la época en que en aquel viejo porque ha pasado mucho tiempo, Hotel Caballero, estaba empezando los espacios y la radio con esa Antena 3 de esas fechas. Después vino la SER, después vino Televisión Castilla y León, después vino sus colaboraciones en el periódico El Día de Soria, pero sobre todo, como digo, es su conocimiento y su honestidad. Si tuviera que decir dos palabras de él, serían esas dos: el conocimiento exacto de lo que ha pasado a Soria. Yo estoy seguro también que tiene en su haber muchos secretos, no muchos secretos, sino muchas cosas que a lo mejor pues no se pueden decir de las cosas que han pasado. Bien,
no quiero extenderme más porque todo el mundo le conoce, todo el mundo lo aprecia, todo el mundo reconoce estos valores que también son humanos y cómo conoce esta provincia de Soria. Hoy está aquí para hacernos ver y valorar cómo el Colegio Universitario de Soria de Nicolás Raval pasó un día a este campus Duques de Soria, que yo creo que es algo que, y no es porque esté aquí el vicerrector, pero creo que es algo que nos debemos de enorgullecer todos los sorianos. Es un campus que de alguna forma tiene el sentir de una capital de provincia, pero al mismo tiempo la grandiosidad de la Universidad de Castilla y León. Por eso yo ya me voy a dejar paso a quien hoy nos acompaña, porque merece la pena escucharle a él. Él es quien nos va a dar una aproximación muy exacta de lo que ha pasado en esta tierra desde los años 80 hasta nuestros días. Yo diría que desde los 70, que es cuando todo esto se empezó a gestar, y las vicisitudes. Gracias, José Luis, porque, bueno, por haber aceptado esta solicitud que se te hizo desde la Fundación Científica de la Caja Rural, y yo creo, José Luis, que nosotros nos debemos de bajar para escuchar a José Luis Bravo. Muchas gracias. Ahí estamos, ahora sí. Teniendo en cuenta que mis compañeros han salido de aquí y teniendo en cuenta también que cuando uno se dirige sobre todo a una cámara de televisión o a un público, es mucho mejor que también se vea la expresión, creo que me puedo permitir no ponerme la mascarilla. Esto empezó con Juan Manuel Ruliso, él mismo lo ha reconocido, que me propone hablar de este tema. Y hombre, yo primero que digo, caramba, Juan Manuel, esto sería labor para un historiador. Pues los historiadores son los que van recogiendo circunstancias de todo lo que ha ocurrido y evidentemente, de hecho tengo aquí un libro de Jesús María Bachiller, sé que ha escrito también Carmelo Romero, gente que ha pasado por el Colegio Universitario de Soria y por supuesto, y algunos más que han pasado también posteriormente, el propio Bachiller ha pasado también por este lugar, por este campus universitario Duques de Soria. Pero claro, digo, yo como historiador no valgo, soy bastante negado para la documentación y aparte de todo, cuando fui cambiando de empresas me fui dejando casi todos los documentos que no eran de mi propiedad, primero en la cadena SER y después en la tele se fueron quedando y yo ya no estoy en la tele ni en Onda Cero. Por tanto, documentos no hay muchos, pero ideas todas y recuerdos una barbaridad. Más que sobre la evolución de ese año o de ese paso que también fue importante del Colegio Universitario de Soria a lo que hoy es esta sección, digamos, de la Universidad de Valladolid que conocemos como Campus Universitario Duques de Soria, incluso sobre años pasados y especialmente en los avatares que se produjeron precisamente en ese periodo, algunos que han dejado muchas incógnitas, cosas sin resolver, porque no las investigamos los periodistas algunas y otras porque no las investigó la policía, que de todo debía haber. No quiero ponerle mucha intriga al asunto, pero de todo hubo. Pero si me permite contradecirle un poco a Juan Manuel Ruiz, no me voy a centrar solo o no me voy a remontar a los años 70, porque todo merece tener un pequeño marco histórico. Y en eso sí me he entretenido en buscar cosas por ahí, porque la universidad siempre ha sido, o por lo menos ahora la reconocemos como un elemento motor de todas las sociedades. Una sociedad que tenga centros universitarios importantes, aun siendo no demasiado grandes, ahí tenemos a Salamanca, Santiago de Compostela y demás, tiene una vida especial, esa especie de savia que corre, savia joven entre la sociedad, por muy anciana que ésta sea, como sería el caso de Soria. Pero Soria no tuvo la suerte, ni cuando tuvo quizá la mejor oportunidad histórica, eso a lo mejor es una fantasía mía, pero ¿les suena a ustedes el año 1212? Pues el año 1212, siglo XIII, fue el año famoso de las Navas de Tolosa. Pero ese mismo año, el rey, nacido en Soria, dicen la mayor parte de las crónicas, aunque parece que no todos están de acuerdo, Alfonso VIII, aparte de la famosa batalla, hizo otra cosa más. Influido por dos obispos, Tello Téllez, arzobispo de Palencia, y Jiménez de Rada, arzobispo entonces de Osma, que luego sería obispo de Osma, que luego sería arzobispo de Toledo, creó la Universidad de Palencia.
Es la primera universidad. Hay personal que dice, bueno, la primera universidad fue en 1218, la de Salamanca. No, unos años antes se creó, 6 años antes, la Universidad de Palencia. No tuvo mucho recorrido, pero Palencia parece que de alguna manera atrajo la atención de Alfonso VIII o autorizó que se creara allí, por supuesto con las bulas pontificias que hacían falta en aquellos casos, que desde luego en estos tiempos serían más inconcebibles. Pues bueno, se creó la de Palencia, no se creó la de Soria. Dice, ¿primera oportunidad perdida? Pues no lo sé. La verdad que si uno lo piensa bien, teniendo en cuenta que esta siempre ha sido tierra de frontera, que estábamos en un territorio, cabría decir, fronterizo, pero siempre en guerra. A cualquiera que mire la geografía de Soria y su situación sabe que aquí tuvimos los aragoneses contra los navarros contra los castellanos y todos juntos contra los musulmanes. Es decir, ha sido una tierra muy difícil de repoblar. Y que la ciudad de Soria, apenas 80 y pocos años antes, 1119, es cuando fue fundada o refundada sobre antiguas poblaciones, pero que no constituían una ciudad como tal, por Alfonso el Batallador, que no era otro que un rey aragonés. Fíjense cómo andamos. Si se fijan ustedes, el castillo de Osma, que estaba tan cerca, era del Reino de León. Así que vamos a situar la geografía para saber por qué aquí no pasaban esas cosas, porque a lo mejor no era el lugar más interesante para poner una universidad entonces. Bueno, nos quedamos en aquella oportunidad. No obstante, y antes de lo que hemos tenido después, sí ha habido otras oportunidades y seguramente casi todos los que me escuchan en estos momentos se acordarán de la Universidad de Santa Catalina. Fue promocionada en su momento por Pedro de Burgos, era obispo de Osma. No confundir con Pedro, con el otro Pedro, Pedro de Burgos es el que inició la construcción de la catedral del Burgo de Osma en el siglo XII, y posteriormente otro Pedro, en este caso Pedro Álvarez de Acosta, obispo portugués, el anterior era francés, es el que promocionó la Universidad de Santa Catalina. Fue el Papa Julio III el que autorizó y dio, digamos, los permisos, las autorizaciones necesarias para que se creara. Se estudiaba por lo que se estudiaba en aquellos tiempos, aparte de algunas ciencias, sobre todo teología, artes y alguna cosita más. Ese instituto de Santa Catalina duró bastante, duró mucho más tiempo, por cierto. Esa Universidad de Santa Catalina, porque era universidad, duró mucho tiempo. De hecho, duró hasta que llegaron las guerras carlistas y durante el gobierno del general Espartero, pues decidió fulminar esa universidad, porque el general Espartero, conocido de todos más por los atributos de su caballo que por sí mismo, pues decidió en el año 1841, si no me falla la memoria, fulminar ese centro universitario porque había mucho carlista y había una influencia política y se fulminó. Curiosamente, ese mismo año, 1841, es cuando nace el primer centro universitario o de enseñanzas superiores, si lo quieren llamar así, porque no era universidad propiamente dicha, en Soria, que fue lo que llamamos la escuela normal. Las personas veteranas en Soria sabrán lo que era la escuela normal, la de magisterio. No es porque le llamaban normal, pero bueno, la cosa es que desde 1841 a esta parte ha tenido vigencia y sigue existiendo la escuela de magisterio con diferentes nombres, escuela de profesorado, etcétera, etcétera, pero la escuela normal, que además tiene detrás una historia verdaderamente, una influencia en Soria y lo que ha sido Soria verdaderamente imponente, porque ha habido maestros de Soria en toda la península ibérica. O sea, de hecho yo recuerdo que nos contaban cuando yo era más chiquito en el colegio, y además era un dato cierto, que en Soria durante los años 60-70 se contaba que el índice más bajo de analfabetismo que había en la península ibérica, o por lo menos en el Estado español, en la nación española, entonces el Estado español no se llevaba, en el país, en la nación, el índice más bajo de analfabetismo estaba en Soria. ¿Quién sabe si por eso? Bueno, el caso es que ya poco a poco nos vamos aproximando a lo que queremos llegar. Es decir, ya no el siglo XIX con esta escuela, sino con otra que apareció en el siglo XX, el año 64 puede ser, quizás si no me estoy hablando de la escuela de enfermería. En el año 64 se crea, impulsada por Juan Sala de Pablo, la Escuela de Enfermería de Soria. Ya tenemos otra enseñanza superior, ahora llamaríamos una enseñanza superior media a nivel de lo que antes se llamaban, pues los 3 años eran las ingenierías técnicas y las ingenierías son los estudios superiores, estudios medios y superiores, 3 años o 5 años, ahora ya ha cambiado mucho la cosa. Pero enfermería también tuvo una incidencia bárbara en Soria. Enfermería se ubicó, como saben probablemente, en lo que ahora llamamos Hospital Virgen del Mirón,
Era bastante interesante analizar todo eso, y si Juan Manuel Ruiz Liso y tú te hubieras más activos nos podría contar cómo fue aquella escuela, porque aquella escuela creó verdaderamente una línea de unas generaciones de enfermeras de primera categoría que también se extendieron por toda la geografía nacional y además teniendo una demanda bárbara. Hacían muchas prácticas, tenían mucha capacidad y había un montón de monjas que no sé de qué congregación eran, no me acuerdo, que formaban parte también del grupo de enseñantes y tutoras de lo que era aquella escuela de enfermería. Pero vamos al Colegio Universitario de Soria, venga, y no empezamos. El Colegio Universitario de Soria nació en 1972. En el año 72 se creó ese colegio porque en el año 70 hubo una ley. Estamos hablando todavía de la dictadura, recuerden ustedes. En 1970 se crea una ley para la creación de los colegios universitarios. Los colegios universitarios pretendían ser una manera de descentralizar la educación de las masificaciones de las universidades que sobre todo estaban en las grandes ciudades. Había pues unas cuantas, pero no estaba mal la idea. Se trataba de que las universidades o los centros universitarios, digamos, periféricos, como podrían ser los colegios universitarios, pues sirvieran también como impulso social por su trabajo, sus investigaciones, por la presencia de los estudiantes en los sitios más pequeños. Así en teoría estaba bien, aunque detrás de todo eso también había una iniciativa clara del gobierno de entonces, que a saber quién sería el presidente del gobierno del año 1970, lo siento, no lo recuerdo, porque entre otras cosas yo tenía muy poquitos años. Pero lo que está claro es que también había el temor de que las universidades grandes adquirieran demasiado poder. Se trataba de sacar estudiantes de allí como fuera, porque, recuerden, hablo del 70, el 68 les sonará de algo, el 68 y el mayo. El 68, la influencia del mayo del 68 francés, con toda la influencia que tuvo en la política, la rebelión de los estudiantes, etcétera, ideas muy innovadoras y que a España llegaban pues como una bomba. O sea, en Francia por lo menos tenían democracia, pero aquí estábamos como estábamos. Y el mayo del 68 también tuvo su influencia en España. Vamos a descentralizar y vamos a crear unos colegios universitarios. Naturalmente, a Soria también llegó esa influencia, no la del mayo del 68, sino la inercia de los colegios universitarios. Bueno, de mayo del 68 también, que también hubo sus jaleillos. Yo me acuerdo de alguna manifestación. Aunque yo no estudiaba aquí, cuando venía también me sumé a alguna. Y alguna carrerilla tuvimos delante de los que entonces llamábamos los grises, que eran la Policía Nacional de aquel entonces. Entonces no se llamaba Policía Nacional, se llamaba Policía Armada, dicho sea de paso. Bueno, a lo que iba. El Colegio Universitario de Soria se crea en 1972, pero es un colegio universitario que tenía particularidades, seguramente casi todos lo tuvieron así, y es que era un centro adscrito a una universidad. ¿Qué significa adscrito? La otra palabra sería integrado, luego lo comentaremos cuando lleguemos a lo de Valladolid. Pues adscrito significa que te autorizamos a crear un colegio universitario, te adscribimos a una universidad, en nuestro caso fue Zaragoza, pero luego tú te pagas la fiesta. Básicamente era así la cuestión. La Diputación de Soria, de nuevo con Juan Sala de Pablo al frente, el Ayuntamiento y la Caja de Ahorros. Antes se llamaba Caja de Ahorros y Préstamos de la provincia de Soria, ahora extinta, se llamó Caja Duero, se llamó Caja Salamanca y Soria, ahora no sé ni cómo se llama, creo que es la compró Unicaja, etcétera. Pero entonces fueron los impulsores de esos estudios. Se buscó un local, lo tenía la Diputación Provincial, lo que fue el CUS de Soria, Colegio Universitario de Soria, se ubicó en unas dependencias que habían sido convento, hospital y de todo. Naturalmente vetustas, pero bueno, se gastó un dinero y ahí estaban, y aún siguen siendo el entrañable Colegio Universitario de Soria, hasta que veamos delante alguna pancarta que ponga hotel no sé cuántos, porque lo están reconvirtiendo en un hotel y no tardará en tener esa función. En el Colegio Universitario de Soria se establecieron, por no enrollarme mucho con la historia, se establecieron estudios de medicina, que fue quizá lo más importante y novedoso, y luego de filosofía y letras. Lo de medicina por particular empeño de Sala de Pablo, si nadie me dice lo contrario, porque es lo que a mí me enseñaron, que fue la que se empeñó 3 años, porque el resto había que cursarlos en Zaragoza, de medicina y filosofía y letras, que tenían geografía, historia y filología francesa e inglesa. Con eso se empezó. Lo de filosofía y letras, básicamente porque eran estudios relativamente baratos porque no hacía falta demasiada dotación en cuanto a materiales, etcétera, etcétera, y que además estaban francamente pujantes en nuestro país. Bueno, y con eso se inició el Colegio Universitario de Soria, nació el Colegio Universitario de Soria y así fue funcionando. Y además creó una generación de médicos verdaderamente importante. La hemos citado
nos acordamos del Colegio Universitario de Soria últimamente mucho, y si estuviera aquí el presidente del Colegio de Médicos, y sin estar él, porque está Juan Manuel Ruiliso y otras personas, sabemos la importancia que tuvo que hubiera médicos sorianos que se formaron aquí, que terminaron su formación en Zaragoza, algunos en Madrid, pero sobre todo en Zaragoza, y que tuvieran esa vinculación afectiva de alguna manera, o familiar, o de su ecosistema, vaya usted a saber qué, pero esa vinculación con Soria, y que eso permitió que los médicos sorianos se quedaran aquí, porque ahora los estamos echando de menos, se están jubilando todos, eran además médicos muy vocacionales, y ahora parece que no encontramos a nadie que quiera venir a Soria. ¿Qué es lo que pasa en Soria? Bueno, pues cabría decir, pues supongo que ellos tienen sus motivos, pues que la carrera profesional es más complicada, que salarialmente los interesa y lo que sea, o que prefieren volver a sus sitios de origen, pero el caso es que ahora los echamos mucho de menos. Por eso la importancia de esos estudios de medicina aquí en Soria. Siguiente etapa. La siguiente etapa histórica sería ese periodo de transición. Recuerden que en el año 1983 ya teníamos la preautonomía, es decir, teníamos un gobierno preautonómico de Castilla y León, se crearon esas autonomías y por tanto pues parece que era un poco chungo eso de tener dependencia de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, la universidad era la que daba la venia docendi, es decir, el permiso de docencia o la autorización a los docentes que había, que muchos eran médicos, por ejemplo en medicina eran médicos de aquí. Yo me recuerdo entonces al doctor Peñuelas, a Castañote. Por cierto, había dos médicos, aprovecho para decir la tontería, había dos médicos que eran Peñuelas y Castañote, no sé si alguien se acordará. Y Castellote, perdón, Peñuelas y Castellote, y los alumnos le dieron la vuelta así con un poco de retranque, les llamaban Castañuelas y Peñote. Pero bueno, aparte de esa tontería, gracias por la corrección, me lo dice Juan Manuel Ruiliso, Castellote, no Castañote, Castellote. Bueno, el caso es que eran médicos, pero tenían la venia docendi. ¿Qué pasa? Que llegan las autonomías y hay que cambiarse de sitio. ¿Qué pintábamos nosotros siendo castellano-leoneses y estando toda la dependencia en estudios superiores de Zaragoza, de la Comunidad de Aragón? Bueno, parece que no carecía de sentido común la cosa, lo que pasa es que hubo cierta resistencia, ¿para qué nos vamos a engañar? Hubo cierta resistencia, entre otras cosas, porque ya veíamos muy cerca la eliminación de los estudios de medicina. Parece que estaba bastante claro que perderíamos medicina, que no seguiría adelante la universidad, porque además esto suponía dejar de ser adscritos a pasar a ser centros integrados. Integrados significa que dependemos más de la financiación de la propia universidad, que dependía a su vez de fondos supongo que del Estado también algunos, pero sobre todo de la comunidad autónoma, de tal manera que estaba claro que íbamos a tener que depender como sección, una de las secciones de la Universidad de Valladolid. Si no me equivoco, la otra es la Palencia y Segovia, todas dependientes de esa universidad. Otras universidades de Castilla y León tenían sus otros colegios universitarios. Pero al final tuvo que hacerse y se hizo, y nos quedamos sin eso, pero fuimos ganando otras titulaciones, por ejemplo, la de fisioterapia, y más tarde, luego comentaré cómo fue la cosa, la de traducción e interpretación, por comentar algunas, que estoy hablando de memoria y me lo tenía todo en chuletas, pero me las estoy obviando y alguna cosa obviaré, pero bueno, alguna cosa se me pasará. En cualquier caso, ya lo que iba. Se produjo esta transferencia, pero hubo algunas cosas más que conviene contar durante ese periodo de tiempo, que es en lo que yo, digamos, tengo aquí un papel, aparte de esta rápida referencia histórica en 4 pinceladas. Hubo algunas referencias muy importantes. La primera de todas fue la promesa, el compromiso de una universidad estilo anglosajón con una financiación bárbara de la Junta de Castilla y León en Las Camaretas. Recordarán aquello, el campus de Las Camaretas. 1991. Nos llega a los medios de comunicación una nota de invitación a una rueda de prensa que ya nos dejó a todos expectantes, porque en esa nota de prensa decían: comparecen en rueda de prensa los alcaldes de Soria, Golmayo, Virgilio Velasco, Félix Cubillo. Comparece también el industrial Emiliano Revilla, comparece el rector de la Universidad de Valladolid, entonces Fernando A. Tejerina, la era de Abundio, algunos chistes y seguimos luego con su segundo nombre, y también el presidente de la Junta de Castilla y León. Fíjense qué elenco, esos 5, estaba todo cuadrado para que no faltara ningún elemento, y había algunos técnicos de la Junta y tal, pero sobre todo esas 5 personas
¿Qué era lo que se ofrecía allí? Pues bueno, nos explicaron sobre unos planos que extendieron sobre la mesa que había en un paraje conocido como Las Camaretas, que entonces no nos sonaba de nada, pero que es el que ustedes ahora conocerán como la urbanización de Las Camaretas y el centro comercial. Ahí se proponía la construcción de una universidad, y digo de estilo anglosajón, que viene a significar que tenía varios módulos constructivos, pero sobre todo amplias superficies, zonas deportivas, etcétera, etcétera, muy al estilo inglés. Se ofrecía allí. ¿Qué ofrecía cada uno? Pues Emiliano Revilla, industrial soriano muy conocido, el vegueño él, ofrecía terrenos, aproximadamente 12 o 13 hectáreas por ahí. En cualquier caso, una parte de lo que luego iba a ser una gran urbanización. La Junta de Castilla y León, con Juan José Lucas Jiménez al frente, ofrecía 5.000 millones de pesetas, no liarnos, para la construcción de todo aquello, y el impulso que tuviera que dar, además, pues no solo dependía de la Junta de Castilla y León, pero bueno, no era mal impulso para empezar. El Ayuntamiento de Golmayo iba a ceder pues parte de sus infraestructuras, aunque no tenía mucho que aportar, pero iba a dar todos los permisos, porque Golmayo ahora no, pero entonces era, bueno, ahora para lo que en otros sitios se lleva sigue siendo un ayuntamiento pequeño, pero entonces era minúsculo, de 500, 600 habitantes entre Golmayo y sus 12 o 13 pedanías, imagínense lo que era. El Ayuntamiento de Soria iba a contribuir, entre otras cosas, con algo que resultó un poquito extraño después, que fue la financiación de la expropiación de terrenos complementarios que hacían falta para hacer la universidad junto a la Nacional 234, porque no los podía pagar Golmayo. Digo que es un poco extraño porque es absurdo que un ayuntamiento, de hecho legalmente no tiene ningún encaje, que un ayuntamiento pague expropiaciones que hace otro ayuntamiento. Pero bueno, se apañaron, nadie dijo nada, pues ahí está. Bueno, ese era el planteamiento. En principio parecía fantástico, parecía. Pero ¿cómo empezaron a llover las cosas después, caer las pedradas? Pues empezaron del siguiente modo. Se empezó a trabajar sobre ese asunto, empezó a haber algunos problemas para empezar, que si había o no había agua, pero bueno, esas eran cuestiones menores. Lo cierto es que en un momento determinado, Emiliano Revilla, poco después de que se firmara este acuerdo y en la notaría de Félix Pastor en Madrid se firmara el compromiso de todas las partes de que allí iba a haber un centro universitario, creo que todavía conservo el documento, copia de uno que me prestó en su momento el Ayuntamiento de Golmayo, cuando se garantizó todo eso, Revilla ofrece sus terrenos y se los vende a una empresa navarra que se llama MR, que es la que está promocionando todavía, promoviendo Las Camaretas, la que ha hecho todo lo que hay allí, pues los compró. Hay que suponer que por un precio razonablemente alto, habida cuenta de que iba a tener al lado un tractor de desarrollo bárbaro como es una universidad, no nos engañemos. Bueno, pues el caso es que se puso en marcha un mecanismo, vende Emiliano Revilla, el Ayuntamiento de Golmayo elabora un plan parcial, que por cierto lo elaboró un técnico del Ayuntamiento de Soria, Manuel Revilla, nada que ver con el anterior, aunque los dos son albegueños, técnico de urbanismo, y aparecen no las 500 viviendas que iba a haber entonces, en principio, sino 1.300. Ahí está ya el pepinazo. ¿Qué ocurre? Pues que los empresarios de la construcción de Soria ven aquello con muy malos ojos. Piensen ustedes que en el Plan General de Soria, igual me estoy liando, pero el Plan General de Soria no contemplaba algo que se estaba expandiendo mucho entonces, que eran lo que llamamos viviendas unifamiliares, viviendas con suelo, para entendernos, porque unifamiliares bien, técnicamente sería la de cada uno. Yo vivo con mi familia solo en mi piso, no con terrenos de familia, pero bueno, historias aparte. Se iban a hacer 500 y luego resulta que aparecieron viviendas de menor tamaño, tal como me confirmó hace unos pocos días cuando hablaba de este asunto con Miguel Lázaro, que fue el comprador de los terrenos y propietario de la empresa MR, viviendas hasta 1.300. Eso era un estallido bárbaro, porque además iban a hacer un precio relativamente económico. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que el mismo notario y presidente del Partido Popular, Félix Pastor Ridruejo, convoca, porque era presidente, insisto, del Partido Popular de Soria, convoca una junta directiva y en esa junta directiva se decide que no se va a hacer el campus universitario. Se pueden ustedes imaginar lo que se lía. No se va a hacer allí porque supondría un problema. Nunca lo quiso explicar. Yo personalmente debo decir que tuve ocasión de hablar con Félix Pastor, que siempre me rehuía la llamada, pero claro, como esto es tan pequeño, pues yo sabía que todos los sábados estaba en una cafetería ya desaparecida en la Rex, la cafetería Rex al lado del cine, y grabadora en ristre allí que me planteé. Don Félix, me tiene Don Félix porque todo el mundo le llama Don Félix. Era una persona que a la única y al obispo que se le llamaba por Don.
don Félix, mira, me tiene que atender porque esto no hay quien se lo explique, y en cualquier caso habrá que dar razón de esta frustración que se ha creado en los sorianos y que por qué ahora no se va a hacer la Universidad de las Camaretas. No me dio buenas razones, la verdad es que lo único que dijo es que era una barbaridad lo que se quería hacer allí. Digo, pero hombre, lo deberían haber sabido. ¿Qué pasó? Pues que aquello se frustró. Hubo algunas negociaciones, después de esa junta directiva hablamos también con el alcalde, también el asunto estaba tenso, el alcalde era Virgilio Velasco y fuimos a hablar con él, algunos periodistas, y nos dio esquinazo porque descubrimos ese día que el ayuntamiento tiene un ascensor desde alcaldía directo a la calle y se nos escapó, pero algunos lo sabían, lo pillamos y nos dijo, se acaba de firmar, no les voy a decir nada más, se acaba de firmar el acta de función de la Universidad de las Camaretas. Y efectivamente, parece que se había firmado el acta de función de las Camaretas, de tal manera que ahí se quedó la cosa y nos quedamos todos con la incógnita. ¿Y aquí qué ha pasado? Y alguien me dijo, como dijeron a los periodistas estos del Watergate, sigue la pista del dinero. ¿Qué pasó aquí? ¿Hubo sencillamente una especie de estructura curiosa para promocionar esos terrenos y dar un pelotazo urbanístico? ¿Hubo demasiada influencia de un sector privado como el de la construcción que lo frustró todo después? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Evidentemente, Soria perdió. Hay que reconocer que la cosa era bastante chusca, ¿eh? No tenemos que darle mucha vuelta para entender que la cosa tenía una estructura extrañísima, desde las expropiaciones que tenía que pagar Soria y las tenía que las efectuaba Golmayo, que al final las expropiaciones, dicho sea de paso, las pagó la empresa MR. Todo hay que contarlo porque es ya de lo más absurdo. Al final MR se quedó con todos los terrenos y pagó la expropiación porque esos terrenos eran fundamentales porque daban acceso desde la carretera de Burgos, para entendernos, a la zona de lo que ahora es el centro comercial. De usted lo verán, hay todos esos terrenos que no eran muchos, pero que costaron bastante dinero, pues eran los que completaban, digamos, aquello de una manera razonable. Si me permite la crítica al señor Revilla, tenemos que la parte que cedió es la que le correspondía, no obstante, a ceder, porque había entonces, y sigue habiendo ahora, lo que se llaman aprovechamientos urbanísticos, es decir, yo tengo una parcela para plantar cebada y de repente me la recalifican para hacer viviendas, y eso supone que yo tengo que aportar al ayuntamiento en cuestión un porcentaje. Emiliano Revilla cedió ese porcentaje, parece que era muy generoso, pero bueno, cedió lo que había y además cedió la parte más complicada de edificar porque pasaba por ahí una línea de alta tensión que costó, ni se sabe, desmontarla con el permiso de Iberdrola o Iberduero, como se llamaría entonces. Bueno, nos vemos en esta situación. ¿Qué pasa ahora? Pues que los señores de MR se suben por las paredes, claro. O sea, que hemos comprado esto a precio de oro y ahora no vamos a tener universidad. Aquí viene la segunda parte. Sí, la segunda parte, o la primera B. Hay una segunda parte más importante. Pues que MR se empieza a mover en el intento de crear una universidad privada. Hubo contactos, me los confirmó hace un par de días el propio Miguel Lázaro, el gerente de MR, que no tiene ningún inconveniente en contar los detalles de todo esto y me los volvió a contar. Contactos con la Universidad de Navarra, les ofrecían todo, se lo ponían en bandeja, pero no le cuadraban las cosas. No, la Universidad de Navarra necesitaba un determinado volumen de alumnado, unas garantías, etcétera, etcétera, y Navarra no pudo ser. Hablaron con la Pontificia de Salamanca y tampoco. Al final, ¿qué es lo que ocurrió? Pues ustedes lo pueden ver simplemente en cuanto vayan allí. El tractor de desarrollo para la zona fue un centro comercial que ahora conocemos como Las Camaretas y que, por cierto, contó con una oposición absolutamente férrea y muy enérgica por parte de los comerciantes sorianos del sector del comercio, que también marca un poco nuestro carácter, pero no me voy a meter ahora en ese dibujo que estamos hablando de la universidad. Tercera parte. El alcalde de Soria se subía por las paredes, ya se lo he contado. Virgilio Velasco no entendía qué es lo que había ocurrido, se lo explicaron muchas veces, pero no terminaba de entender por qué había pasado todo esto. Y se empezó a mover para atraer un centro universitario privado a Soria. Ya se habían creado muchas expectativas y parece que la gente quería tener un centro universitario o alguna otra opción universitaria más allá de lo que en esos momentos ofrecía el Colegio Universitario de Soria. ¿Y quién se interpuso por medio? ¿O quién fue, digamos, un poco el dinamizador de todo esto? Pues una fundación conocida como Fundación Desarrollo y Naturaleza, Fundación DEINA, que se creó por un senador soriano, entre otros, un senador soriano y algunas personas. El senador soriano era Ramiro Cercós, algunas personas ilustres, Ricardo Díaz Osleiner y no sé cuántos más, que decidieron que, oye, que vamos a hacerle una propuesta
Por cierto, no se le conoce a la Fundación Deina nada de provecho desde su fundación hasta su desaparición, absolutamente nada. Pero en este caso sí parece que tuvo algo que ver y propuso al alcalde de Soria, es que he encontrado un texto, además, en Internet como está todo. Bueno, dice un texto de la propia Fundación Desarrollo de la Naturaleza de hace algún tiempo, después de que se frustrara lo que se conoció también como el Crandon Mocho. Ahora les explico lo del Crandon Mocho. Dice, en la primavera del 94 nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento de Soria, Virgilio Velasco en concreto, y con el Crandon College de Madrid, que estaba pensando en traer a España, por su vinculación con Staffordshire University, estudios medioambientales en diplomatura de 3 años y un plan de 2 en Madrid, más otro en Stoke-on-Trent, que no sé lo que es, en el corazón del Reino Unido en inglés. El alcalde, estoy hablando textualmente de lo que dice la propia Deina Desarrollo y Naturaleza. El alcalde, Virgilio Velasco, reconoce ante nosotros, comillas, que se le ha pelado el culo buscando algo así, pero que no le han escuchado en ninguna parte. Es decir, le vino al pelo, dice, esta es la mía. Bueno, pues el caso es que dejó a Deina al margen, según reconoce la propia Deina, y se puso a hacer las gestiones por su cuenta. Es decir, por lo visto a Virgilio Velasco no le interesaba que nadie se llevara la gloria de algo que al final fue un verdadero desastre. Estamos hablando del año 95, cuando se firma el acuerdo con Deina, 30 de enero. Virgilio Velasco estaba acabando su legislatura, que terminaba ese año en la primavera. Pero bueno, el caso es que, ¿qué iba a ser aquello? Pues aquello pretendía ser una universidad privada, estudios privados, que iban a impartir ciencias medioambientales, marketing y gestión empresarial, además de ciencias empresariales. El texto en cuestión al que he tenido acceso dice, del acuerdo del ayuntamiento, el Crandon College solo cobraría 800.000 pesetas de matrícula, que no se escandaliza el personal, 800.000 pesetas, bueno, aún así era una matrícula respetable, son 5.000 euros, pero además quería la garantía de que hubiera al menos 75 alumnos, si no, el ayuntamiento tendría que compensar. Bueno, la cuestión es que se fue desarrollando aquello, se acondicionaron algunas dependencias en lo que es el edificio de Santa Clara, ahora reconvertido, se está reconvirtiendo también, bueno, se reconvirtió posteriormente en el centro de, ¿cómo se llama? Instituto de Ciencias de la Salud, ¿verdad? Pues en ese lugar, señala Juan Manuel Urliso, que algo tiene que ver con todo aquello también, habría que mencionarlo también entre las cosas que se han ido desarrollando de estudios en Soria. Bueno, el caso es que ponía el ayuntamiento prácticamente todo, pero aún así no salieron alumnos suficientes, total. Resumen de la cuestión, que los señores de Crandon College, a los que nunca les dimos demasiada fiabilidad, ninguno, y eso que siempre ha faltado bastante crítica entre los periodistas de Soria, pero bueno, no le dimos demasiada y efectivamente ocurrió lo que era previsible que ocurriera. Pues que dijeron que así no empezaban y no empezaron. Y hubo que indemnizarlos con 30 millones de pesetas de las de entonces y dejaron todo a medias. Eso es lo que fue la historia del Crandon College, que tuvo en el ayuntamiento algunas de las peleas más encendidas que yo recuerdo, cuando los plenos del ayuntamiento eran verdaderamente entretenidos, más que nada porque parecía una batalla campal. Solo faltaban reporteros haciendo fotos de la guerra aquella. El concejal del ayuntamiento de Soria, portavoz entonces del Partido Socialista, la llamó el Crandon Mocho, al que hacía referencia porque era una verdadera estafa, y así se perfiló en su momento, y parece que no hay muchos que defiendan que aquello tuvo en algún momento visos de salir adelante. Total, que de la Universidad Magnífica de las Camaretas, pasando por el Crandon College, al final nos quedamos a 2 velas. No obstante, parece que el desastre, el siniestro fue tan impactante que por primera vez los políticos de Soria, Partido Popular y Partido Socialista, se pusieron de acuerdo los parlamentarios en ir a Madrid y empezar a reivindicar alguna adscripción de estudios importantes a Soria. Recuerdo que en ese asunto estuvieron desde José María Martín Laseca del Partido Socialista, estuvo Jesús Posada del Partido Popular y algunos más que estuvieron trajinando en la medida que cada uno podía, y además por primera vez, insisto, que yo recuerde, no ha habido otra, de la mano y sin intentar buscar el protagonismo más que otra cosa, y se trajeron a esta Soria traducción e interpretación. No se sabe ni los años que duró la gestión, pero duró unos cuantos, pero en cualquier caso, hoy es uno de los valores importantes, espero que nadie me lo desmienta, y menos aún José Luis Ruiz Zapatero, que le tengo enfrente, porque es uno de las titulaciones importantes que se imparten en la ciudad de Soria en estos momentos. Ese es el esquema de lo que hubo hasta entonces. En estos momentos tampoco es cuestión de que les diga lo que hay en nuestro campus universitario Luque de Soria, las nuevas edificaciones, etcétera, etcétera, pero aún hubo alguna cosita más.
dentro de todo las historias de pequeñas frustraciones que se han producido o que han quedado menguadas respecto a las expectativas que se han dado. La última, sin duda, lo que iba a ser, que se inició estando en el Ayuntamiento de Soria con José Luis López. José Luis López es una persona muy vinculada al atletismo, periodista de la cadena SER, y que tiene una fundación que se llama CIDIDA. CIDIDA, si encuentro las siglas, porque es que nunca me acuerdo del todo qué significaba, era una fundación relacionada con iniciativas relacionadas con el atletismo y el deporte en general. Pues bueno, consideró que era buena idea aprovechar la inercia que en Soria se había producido en torno al deporte, con los éxitos que algunos atletas habían conseguido, y no pequeños, por cierto, como Fermín Cacho, Abel Antón, sin ninguna duda. Aprovecho para recordar que Fermín Cacho sigue siendo considerado por la Asociación Española de Atletismo, perdón, por la Federación Internacional de Atletismo, como el mejor atleta español de todos los tiempos. Bueno, dicho esto, gracias a Fermín por todo lo que nos ha dejado ya ver. Decía que se puso a elaborar un proyecto con el Ayuntamiento de Soria que iba a aportar, entre otras cosas, espacios aparte de los que ya había en el infrautilizado espacio de las instalaciones de los Pajaritos. No me refiero al campo de fútbol de Numancia, sino a las instalaciones anteriores, pues que había espacios para aulas y demás. Bueno, pues vamos a ver cómo impulsamos esto. José Luis López se le iba a hacer proyectos, hacer informes de todo tipo, y terminó desalentado porque él decía que la universidad no le estaba haciendo ni pizca de caso, porque al final se consideró que esto tenía que estar adscrito a la Universidad de Valladolid, adscrito o integrado en la Universidad de Valladolid, pero él en principio quería una universidad privada, probablemente para dirigirla él también, para que nos vamos a engañar. Pero la cosa es que eso se fue frustrando poco a poco, y los informes que él iba haciendo, tanto en la programación de titulaciones y demás de estos estudios sobre el deporte, para profesorado de deporte, etcétera, etcétera, pues se topaban con una asociación de la que sí he tenido que apuntarme las siglas: ACSUCIL, Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, que tardó mucho en responder, y en cualquier caso fue poco a poco, no sé si ACSUCIL o los avatares políticos o lo que fuera, pero fue excluyendo a José Luis López de toda esta historia y por tanto al CIDIDA. El caso es que al final de todo también tenemos esos estudios aquí, y por tanto y en consecuencia deberíamos felicitarnos de que dentro de lo que cabe, tenemos eso como una parte de lo que pudo haber sido. Tenemos el campus universitario de Soria como una parte de lo que pudo haber sido, aunque realmente algunos, cuando se produjo todo el estallido del caso Camaretas, no pensábamos ni de lejos que pudiéramos tener ahora el campus universitario que tenemos, y menos aún pues con el centro recientemente puesto en marcha, Centro de Investigación, Desarrollo y demás, que tenemos aquí al ladito de donde yo les estoy hablando. Y con otra frustración de por medio, con la que, para no darles más disgustos, pues voy a intentar terminar, que sería el Centro de Investigación de los Alimentos. Historia del Centro de Investigación de los Alimentos. Bueno, pues el Centro de Investigación de los Alimentos fue una iniciativa de Jesús Posada Moreno. Jesús Posada es un político muy particular en Soria, porque fue ministro 2 veces. Bueno, fue presidente de la Junta de Castilla y León, luego ministro 2 veces, una vez de Administraciones Públicas y otra vez de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y las 2 veces quiso dejar pues un pequeño resquicio de lo que él era, porque realmente esos 2 ministerios no son de los que tiene grandes presupuestos, pero bueno, digo, vamos a hacer en el campus de Soria, junto al campus de Soria, un centro de investigación de los alimentos. Estaba terminado ya el edificio y todavía no sabíamos para qué era. Pero Jesús, ¿y esto para qué es? Bueno, salió del gobierno, eso pasó a formar parte del INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, y no sabíamos para qué era. De hecho, una vez alguien lo propuso, y creo que fue rector de aquí, de la universidad, vicerrector, Jesús Ciria, que propuso que fuera un centro de investigación del huevo. No lo digo de broma, es decir, es un alimento como otro cualquiera, pues se podía hacer ese centro de investigación. Pero se termina el edificio y los avatares que han sucedido desde entonces son francamente decepcionantes. Es decir, hemos visto cómo desaparecían no terminaban de aparecer investigadores, sabemos que ha habido alguna coordinación con empresas alimentarias para hacer algunos trabajos y demás, pero eso no ha cuajado, ¿para qué nos vamos a engañar? Y tenía todas las expectativas de ser eso que ahora se llama, bueno, desde hace mucho tiempo se llama tan eufemísticamente, Centro de Referencia
estatal o cosas así, ¿no? Hacer referencia. Bueno, eso siempre queda muy bonito, pero luego lo que más bonito queda es que aquí haya investigadores y que esté directamente asociado con la universidad y con la empresa. Ahí lo tenemos y ahí está el Centro de Investigación de los Alimentos, edificio que se hace y no se sabe para qué, pues como la cúpula de la energía, ¿para qué nos vamos a engañar? Se hicieron esas bonitas cúpulas en la Ciudad del Medio Ambiente y cuando terminaron de hacer la estructura se paralizaron por el Tribunal Constitucional, pero gracias a eso pues no se siguió haciendo una obra que no se sabía para qué, por cierto, que ahora están todavía se están redactando proyectos para para terminarlas, al menos 4 módulos, y todavía no se sabe para qué, lo cual no deja de ser absurdo, porque yo no conozco a ningún arquitecto con 2 dedos de frente que sea capaz de hacer un proyecto para contener no se sabe qué. Es decir, el diseño supongo que viene condicionado por la función a la que se dedica, es de sentido común, pero bueno, en esas estamos. Y en cualquier caso, la universidad en estos momentos, el Centro Universitario de Soria, yo creo sinceramente que el campus universitario Duques de Soria está en estos momentos abriéndolo a lo que tiene que ser a la sociedad. Es lo más importante, quizás se haya. Por cierto, que no se me olvide, no hubiera querido, como al final me he saltado todos los apuntes, pero no quisiera haber obviar ahora a quienes también desde fuera están haciendo unos últimos impulsos muy interesantes, como por ejemplo la Caja Rural con sus becas, no solo por estas conferencias que también tienen que ver con la Caja Rural de Soria, sino bueno, esos premios, esos certámenes que hacen un poquito que también esto tenga una dinámica, que la universidad no sea un centro cerrado de estudios y punto, porque no puede ser así. Eso yo no voy a pontificar al respecto porque ahora todo el mundo lo sabe. Es decir, lo más importante de la universidad es que se vincule con la sociedad. Y quizá esa vinculación tenga mucho que ver también con la empresa, es decir, con la utilidad que pueda tener no solo el centro de investigación, sino la universidad para la empresa. A lo mejor hay que fijarse en otros modelos internacionales donde las universidades también están financiadas por las empresas o cofinanciadas y les dan una proyección, sobre todo a la hora de la investigación, verdaderamente importante y decisiva a efectos de lo que tiene que ser luego pues al servicio de la sociedad. Está bien que estudiemos historia, artes y demás, pero hay otra parte de la universidad que tiene que estar absolutamente. Bueno, historia y artes también abierto. ¿Qué demonios? ¿Por qué no lo voy a decir? ¿Por qué no la arqueología y la historia y todo eso también tiene que tener esa proyección en la sociedad? Como me consta que en eso se está trabajando activamente, lo único que puedo dejar es fe en esta breve charla, monólogo. Me hubiera gustado charlar con la gente si la hubiera habido, pero ya saben cómo está la cosa del COVID, pues dejar fe y constancia de que lo más importante es eso y ojalá se siga esa línea y ojalá vengan buenos tiempos para este centro universitario. Que dicho sea de paso, mucha gente dice, ¿por qué no tendremos mucho más estudios para que nuestros hijos estudien aquí? Lo importante, sinceramente, no es que nuestros hijos estudien aquí, ni nuestros hijos ni mis nietos, que yo ya tengo. Lo importante es que haya por lo menos una base universitaria, no solo sino para los que vengan de fuera, porque ahí tendríamos el dato de fisioterapia, traducción y algunos otros estudios, y el de las ciencias de la educación física y el deporte, pues también. Es decir, parece que atrae gente de fuera. Es decir, que fluya y que nuestros chicos se vayan fuera, que también espabilan, qué demonios. Pero que no falte esa sangre y sobre todo esa actividad universitaria proyectada hacia la sociedad, que es de lo que se trata. Y ojalá nunca perdamos ese alumnado que tenemos, que, como digo, nos da una vidilla, eso de ver gente joven por ahí, aunque sean luego los que se van, pero los nuestros volverán, si pueden, si tienen donde trabajar en los estudios que han cursado, sea donde sea. Yo creo que el papel de la universidad no lo discute nadie en estos momentos y, evidentemente, sería absurdo también que nosotros soñáramos con que esto pudiera ser Salamanca, Santiago o cualquiera, porque no tiene ni fundamento ni viabilidad, tal como están las cosas, y que eso hubiera sido un buen regalo de don Alfonso VIII si hubiera tenido más vinculaciones con Soria en aquellos tiempos, aunque para qué les voy a engañar, si hubiera durado lo mismo que la de Palencia, pocas décadas, pues tampoco nos hubiera servido de gran cosa. Y eso es todo lo que les quería contar. Quizás, si me permite, Juan Manuel, puesto que lo estamos hablando, igual debería acercarse aquí para que le cojan el sonido también la televisión. Estamos hablando del Centro de los Alimentos, que yo he pasado un poco por encima, diciendo pues que bueno, fue una pequeña frustración, no cabe duda de ello, pero bueno, en cualquier caso, tiene muchos más datos, quien lo vivió de más cerca, así que usted irá, Juan Manuel Ruiz Liso, esto del Centro de los Alimentos, como
¿Cómo fue y por qué también le frustró, según parece? El Centro de los Alimentos coincidió con mi intromisión, por llamarle de alguna forma, en la dieta mediterránea, en las comunidades emblemáticas de la dieta mediterránea. Bien, voy a ser, porque el tema era de José Luis, pero no me gustaría de incluir lo siguiente. Vista la situación que había y que no sabían qué hacer, yo dije que ahí lo que había que hacer era un centro de estudios de genética de alimentos. Entonces, yo hice un diseño, me fui a Madrid a hablar con el director general de Linía en varias ocasiones y me decía, pero ¿cómo vas a hacer en Soria un centro de estas características? ¿Quién va a querer ir a Soria? ¿Qué profesionales, qué profesores? Me decía, dice, que no pueden tener la alternativa de 3 o 4 obras de teatro, que todo lo trasladaba a que las consortes, decía él, las consortes, no pensó nunca en los consortes, las consortes de aquellas personas no podían estar en Soria porque qué aburrimiento para eso, que no iba a conseguirlo. Y yo le dije, si consigo investigadores para este centro en esa línea, digo, ¿lo haces? Por supuesto. Al cabo de 6 meses le di una lista, porque esto lo promocioné a través de los medios que yo tenía entonces, y tuve 46 investigadores de toda Europa, muchos de ellos sorianos, españoles, que estaban deseando venir a Soria para este tema. Cuando lo expuse, lo llevé a Madrid, se lo dije, me dijo que le diera para ponerse en contacto con ellos, pero una persona con un cargo político provincial de Soria me dijo que dónde iba yo, que eran imaginaciones mías. Cuando se lo di, el hecho es que me lo rechazó, que era algo para mi desarrollo personal. Yo le dije, soy jefe de servicio de anatomía patológica, entonces yo ya había dejado de ser director provincial del INSALUD. Dirijo una fundación. Si a mí lo que me falta es tiempo, yo lo que quiero es que se hagan cosas en mi tierra. Bien, la autoridad provincial competente, como se decía en épocas del caudillo, determinó que lo que yo decía que no procedía. Yo me llevé un gran chasco porque tenía formado, y Martínez igual, que estuvo dirigiéndolo unos meses hasta que lo defenestraron, quitaron al director general que había confiado en nosotros, y algo que hubiera sido para Soria y para la alimentación de Soria algo muy importante, porque era ligar la genética con la alimentación, y en este campus, porque ya estaba claro, el edificio ya estaba hecho. De hecho, yo cada vez que he traído a cursos a japonesas de la Universidad de Osaka, siempre los he pasado y les he explicado lo que queríamos hacer allí. El hecho es que es otro fiasco que yo me llevo a las espaldas, por decirle de alguna forma, al igual que el Instituto Regional de Ciencias de la Salud, donde poco menos que había que hacerlo por eso, por los del general Espartero, como antes decíamos. Sí, pero sí, digo, bueno, ¿y con qué? Ah, no, recuerdo, y con esto quiero terminar, que me dijeron las autoridades competentes de Castilla y León en el edificio en el edificio de Linajes 1, me llamaban aparte, entonces estaba de alcalde José Luis Liso Marín, y me llevó aparte. Eso, sí. No puede ser, eso hace muchísimo tiempo. No, eso fue quizá el 96. No, el 96 era alcalde Javier Jiménez Vivar. Jiménez Vivar. Eso sí. Perdón, Jiménez Vivar, ya me había Jiménez Vivar. Y me llevó y me dijo, tienes que cogerlo, no lo puedes dejar. Digo, pero ¿tú te crees que yo puedo llevar tanto? No, esto lo tiene que llevar otra persona, y además esto necesita un presupuesto de la Junta de Castilla y León, porque lo que querían era que se hiciera cargo la Fundación Científica de la Caja Rural, que se hiciera cargo del instituto. Digo, pero bueno, ¿pero tú qué te crees? Digo, que somos una fundación, pequeña. Esto no se puede hacer caso. Hazlo porque sí, porque no sé. Bueno, pues te diremos y pondremos que tú eres asesor científico
del centro y así tengo un documento donde soy asesor científico cuando lo crean. Yo dije, eso no podía ser. Dice, tú eres una persona que sabes cómo organizarlo y ya te encargarás tú de sacar dinero para que esto funcione. Eso se llama echarle el muerto. Bueno, yo si me permitís, quería, José Luis, dos cosas. Una, primero, pues felicitarte, porque yo creo que ha sido un recorrido con información en algunos casos, pues novedosa, quizá sea bueno recordarlo las nuevas generaciones, nosotros que ya vamos un poco para más mayores, pero me gustaría intentar mirar un poco por encima, si os parece, y hacerte un par de preguntas. Claro que el devenir de la universidad, pues obviamente es también el devenir de la propia sociedad, como has enumerado en algunos casos, y esta por definición es cambiante. Pero yo me gustaría preguntarte, y sería la primera cuestión, desde tu atalaya, ya desde de haber vivido todo esto, pues yo creo que valoraras, creo que lo has esbozado, los cambios que has visto, tanto en un doble sentido, en lo que es, y no es cuestión de hablar de edificios y de instalaciones, que también lo has hecho, sino el impacto que tiene el campus universitario en Soria y su provincia, y dos, un poco un tema que a mí lo has tocado ligeramente y me parece muy interesante, bueno, lo que nosotros ahora llamamos extensión universitaria, el abrirse a la sociedad, que pasa, en mi opinión, también por un mayor contacto con los medios de comunicación y desde tu perspectiva, pues las dos preguntas. ¿Cuál es la evolución de la percepción también por la ciudadanía y por los medios del papel del campus en una provincia como Soria? Ahora sí. En los últimos años en los que estuve trabajando en los medios, parece mentira que yo sea de radio y me dejé el micrófono cerrado. Nunca ha habido tanta apertura de la universidad ni tantas facilidades para hablar de universidad. Y desde luego esa vinculación de los medios de comunicación con la universidad es fundamental porque de la difusión de lo que se hace, de lo que se promueve y demás, depende el éxito en muchas ocasiones. Bien entendido que los medios de comunicación convencionales ya no son lo que eran, ni tienen la importancia que tienen, como han sido de alguna manera sustituidos en buena parte por las redes sociales, que supongo que la universidad ya lo tiene de sobra en cuenta, porque ahí es donde se empieza a fraguar en estos momentos la difusión, sobre todo entre la gente más joven, y no olvidemos que los estudiantes son gente muy joven. A ese respecto yo como periodista nunca he tenido la más mínima objeción. Tampoco tuve muchas dificultades antes, pero era un poquito más complicado. Ahora llamabas, oye, vamos a hablar con el responsable de este área, yo qué sé, por supuesto con el vicerrector aquí presente, ni con algún vicerrector anterior tampoco, pero siempre ha sido absolutamente abierto. Es decir, parece que estaban deseando, incluso ha habido algunas veces que ha habido programación específica en los medios de comunicación destinada a la universidad, un espacio universitario, es decir, un espacio para la universidad. Como digo, eso es una base fundamental para el éxito y sobre todo para lo que ahora conocemos no solo los que hemos estado en el ajo del periodismo, sino la ciudadanía de lo que es la universidad. Y la otra cuestión, no sé cuál es la otra. Bueno, un poco la evolución que has visto. La evolución ha sido hacia una modernización clarísima. Yo siento cierta ternura cuando recuerdo el Colegio Universitario de Soria, porque era un edificio vetusto, porque yo no estudié allí, pero la madre de mis hijos sí estudió allí. Yo me había ido a Barcelona y cuando yo recorría aquellos espacios, bueno, pues aquello tenía mucho de clásico, etcétera, y con toda la importancia que tuvo, estaba claro que le hacía falta esa modernización, no solo por los edificios, sino por el concepto que en estos momentos hay de la universidad, al que hacía referencia anteriormente, es decir, esa universidad abierta a la sociedad para que la sociedad se impregne también de sus capacidades, para que forme una parte importante de lo que es el desarrollo futuro. Es decir, que no se ponga a estudiar, yo qué sé, la química de la baquelita, no sé qué, sino que tenga una, no sé cómo decir, esa permeabilidad, creo que es la palabra, permeabilidad social, para que de esa manera todos sepamos que la universidad es un elemento básico para el desarrollo de una sociedad grande como todo el país, pero también cada sociedad pequeña. Y, como digo, eso es básico también para que haya mucho alumnado, para que ese alumnado, una vez que se prestigian los estudios, ese alumnado llene las aulas y llene también nuestras calles, y aunque hagan botellón por ahí, pues que lo hagan, pero que tengamos esa sangre nueva en Soria. Y yo creo que esa modernización es evidente, y no solo en los edificios. Y creo que con el edificio de I+D+I, sobre cuyo contenido ya me pilló un poco
despedida de los medios, pero estoy absolutamente seguro que está trabajando sobre esas materias y sobre muchas otras, pues se va a consolidar esta como una... Eso sí, teniendo en cuenta que esta es una batalla, esta es una maratón, o por lo menos una carrera de media a larga distancia, no es hacer cosas espectaculares un día y al día siguiente relajarnos. Es decir, hay que tener una continuidad porque esto se madura día a día, y recuerden que al final las titulaciones, con la competitividad que hay entre las universidades, las titulaciones se valoran más en función de qué universidad las firma. No es lo mismo ser ingeniero, qué sé yo, por la Politécnica de Madrid que por la que sea, por ahí, no sé. Todo eso lo evalúan mucho las empresas y los centros de investigación posteriores si alguien quiere ir a un centro de investigación. Así que eso hay que trabajárselo, no cabe la menor duda. Muy bien, muchas gracias. No sé si el doctor Luiso quiere añadir algo más. Invitar a nuestros televidentes, el próximo día 8 tendremos una interesantísima, muy ligada, una interesantísima conferencia sobre la población de Soria y sus variaciones, y el día 8 será cuando se haga, y quizás si sigue la pandemia así, será el día 10 cuando se emita a las 10:30 por Televisión Castilla y León por la 8. Entonces, muchísimas gracias y esperemos que la pandemia se elimine. De la conferencia del próximo día, decirles algo muy duro, y es que cuando yo nací, en Soria había más de 150.000 personas en la provincia, y en este momento ya saben ustedes que apenas pasamos de los 80.000. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, yo creo que Jesús nos lo explicará en la conferencia de ese día. Muchísimas gracias. Una cosa, con permiso, para terminar, porque no he contestado de toda la pregunta que me hacía sobre el impacto social. Yo es que me he traído aquí un libro que me pasó Jesús María Bachiller, compañero mío desde Parvulitos, y que explica perfectamente, pues si alguien tiene acceso, o si no, que lo busque en la biblioteca, dice Impacto Social y Económico del Campus Universitario de Soria, que es absolutamente diáfano y claro en lo que se refiere a ese impacto. Está lleno de esquemas, etcétera, para saber que lo importante que es la universidad y que lo está siendo en todo lo que hice aquí. Naturalmente yo no lo puedo resumir, pero Jesús María Bachiller me lo pasó y me lo he leído de arriba abajo con el máximo interés para saber concretamente, aunque no puedo detallarlo todo, claro, de la importancia que ha tenido y está teniendo este campus universitario. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, José Luis, por tu interesante charla. Gracias, doctor Luiso. Gracias, Fundación Caja Rural. Y buenas tardes a todos.